Mi nombre es Jean Marín y le voy a hacer la explicación sobre mi trabajo realizado sobre las propiedades de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales son la forma de determinar su comportamiento cuando son aplicadas a uno o varios esfuerzos. ¿Qué comprenden estas propiedades? El modo de elasticidad, ductilidad, dureza y las unidades unitarias de resistencia de cada material. ¿Qué significan cada una de estas? El modo de elasticidad hace referencia a la capacidad de doblarse o estirar de el material. Su actualidad es la manera que éste puede resistir diferentes tipos de dobleces o esfuerzos sin llegar a fracturarse. La dureza. La dureza hace referencia a la capacidad de resistir esfuerzos o deformaciones en su punto máximo. La unidad de resistencia es el valor unitario que se le da a cada material como referencia a cuánto esfuerzo puede soportar. Estas propiedades son importantes en su producción, ya dado que de cada material depende, porque si un material no resiste, no tiene una buena capacidad de resistencia, no se debería realizar alguna estructura o alguna pieza, herramienta de alta exigencia con este mismo material. En continuación sería el esfuerzo. Existen tres tipos de esfuerzo en los cuales a un material se le puede someter, las cuales son el esfuerzo de tensión, el de compresión y el cortante. El esfuerzo de tensión hace referencia a la manera de estirar un material. El de compresión a comprimir o aplastar básicamente un material. El esfuerzo de cortado hace referencia a cuando el esfuerzo o la fuerza que se le está aplicando logra romper o partir a la mitad o romper básicamente el propio material. Para hacer una demostración, tengo un trozo de lámina y unas tijeras capaces de cortarlo. Hacemos un pequeño corte. ¿Qué conseguimos con esto? Sobrepasar el límite de resistencia del material y lograr cortarlo. En continuación sería la deformación. La deformación se define como o el cambio en la forma o el tamaño del propio material. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se le somete a una o más fuerza vinculado con el comportamiento que puede tener el material, si tiene que deformar un material, se tiene que estar en una manera rígida. Esto se logra dado que al colocar material rígido con diferentes fuerzas ocurre este fenómeno. Dado que no existe como tal un material totalmente indeformable, esta fuerza se traduce como en el cambio de forma del dicho material, lo cual hace que cambie su estado cambie un estado de forma original a un cambio después de la deformación. En las deformaciones se pueden clasificar de dos maneras: las deformaciones reversibles e irreversibles. Las reversibles son las cuando pasan, cuando la fuerza que se le está aplicando al material está por debajo de su límite de elasticidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que a pesar del esfuerzo que se le esté realizando, al terminar la prueba, el material regresará a su estado original sin tener algún problema, sin fatigarse, sin romperse. Las, las deformaciones irreversibles hacen referencia a cuando al material se le hace una fuerza o una prueba de presión muy prolongada y con una fuerza que sobrepasa su límite de elasticidad, lo cual hará que no regrese a su estado original y se tenga una nueva forma de este material. En continuación sería la deformación unitaria, la cual define el cambio de longitud en unidades de longitud y en los ángulos de líneas del material que se tiene inicialmente, la cual está de una manera perpendicular entre sí cuando el cuerpo se está deformando en la dirección que se le está aplicando una fuerza. Se produce también cuando las deformaciones producen en varias direcciones ortogonales a la primera dirección que se tiene. Y estas deformaciones se pueden determinar con una relación de Poisson que más adelante se la estaré explicando. Ensayo de tracción. ¿Qué es un ensayo de tracción? Es uno de los tantos ensayos mecánicos que se tiene para determinar las propiedades mecánicas de los materiales. El más utilizado, como yo dije, es el ensayo de tracción, en el cual es un procedimiento que se busca determinar y estudiar la relación esfuerzos de formación en los materiales. ¿Qué se tiene como objetivo? Definir la resistencia elástica, la resistencia última y las propiedades plásticas del material cuando se somete a una fuerza. Para demostrar la gráfica, dado que a continuación sería el diagrama de esfuerzo y deformación, lo tengo aquí.
este, el cual explica la zona elástica, la primera fase, que sería esta pequeña curva de aquí, es la zona en cual el esfuerzo que se le aplique o la deformación es reversible al material. Cuando llega a este punto, es el punto de deformación, es cuando ya llega a su punto crítico, en el cual no se podrá regresar a su estado original. En este punto se llama la región plástica, en el cual ya se ha superado el límite de elasticidad del propio material y ya está deformado. Y la parte más alta de la gráfica demuestra que ya el material no soporta más y se tiende a fracturar o romper de una manera catastrófica. Esta gráfica, a pesar que sea muy, puede ser exacta, también puede tender a diferentes tendencias dependiendo cada material. Y sus tendencias a dar como resultado son materiales dúctiles, materiales no dúctiles y los materiales frágiles. Como se explica, hay una parte, una sección en la cual son deformables, ya no se pueden deformar, y ya cuando se rompen. En continuación sería el límite de influencia. El límite de influencia de un material se define como la tensión que existe cuando un objeto de dicho material está sometido a un ensayo de tracción o compresión. En el instante que se presenta la influencia o la deformación plástica en el material, cuando está sometido a este proceso. En algunos materiales no se suele presentar de manera significativa, por lo que, como ya dije antes, a veces el diagrama de fuerza de deformación no es tan exacto en algunos materiales. ¿Qué continúa? La resistencia última. La resistencia última hace referencia al esfuerzo máximo basado que puede resistir este material en una sección transversal del propio. ¿Qué quiere decir con esto? Que es las partes que pueden resistir más de un material. La resistencia a la ruptura. La resistencia a la ruptura es basada en la sección original. Dado que se puede producir una fractura en una parte del material, su importancia en el diseño estructural es relativa, ya que a pesar de la resistencia última, es un escalón que antes de esta resistencia es la que podría determinar si el material es lo suficiente para seguir avanzando a la resistencia de fractura, lo cual sería lo importante. Y si no pasa de esta manera, se crearía el fenómeno que se llama la inestabilidad, la cual crea vibraciones y algunos tipos de fallas. De Poisson, todo elemento al que se le aplica una carga axial experimenta una deformación que se puede describir de una manera deformación primaria, sino también que en su eje perpendicular sufre otra deformación. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda la tracción longitudinal que se le está aplicando significa un alargamiento en, que implica una concentración transversal y crea una disminución del material. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser mayormente explicado cuando a un material se le estira de una manera en dos direcciones, y la cual en un punto A y un punto B se logra mantener su forma, se sigue estirando, pero en el centro se estira y se adelgaza su volumen, pues. Esto quiere decir que el coeficiente de Poisson es la manera unitaria que se le da a la relación cuando sufre una carga axial. Las fallas por fatiga, por creep y por impacto hacen referencia a que la falla por fatiga es una deformación plástica o ruptura de un componente bajo a una carga. El grado de material que soporta esta carga da como número unitario la resistencia que se puede, para la redundancia, resistir. La ruptura de un componente sometido a una fuerza o un esfuerzo se llama fractura por fatiga, y la fatiga de un material es un factor de una ruptura. Las fallas por creep hace referencia a considerar generalmente a la tendencia de que un material sólido se deforma de forma permanente bajo a una constante aplicación de esfuerzo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las fuerzas aplicadas durante un largo periodo son superiores a las que éste puede resistir y el material no vuelve a su estado original. La tasa de creep es una función de las propiedades de los materiales, en cual, a pesar de que se tiene como base el esfuerzo y la deformación, también tiene otros parámetros, los cuales sería la temperatura y la exposición
a esta fuerza. Fue la explicación sobre mi trabajo, espero que le haya gustado y muchas gracias.